un gobierno con 4 vicepresidentas, con 22 ministerios, en los que habrá más ministras que ministros, como viene siendo habitual durante estos últimos 5 años, en concreto 12 mujeres y 10 hombres. Un equipo que conjuga renovación con permanencia, experiencia con juventud. Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos 4 años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. Personas capaces de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pedro Sánchez ha diseñado un gobierno continuista centrado en el Partido Socialista, ha tirado de su partido de perfiles más políticos para una legislatura que se prevé convulsa. El nuevo gobierno va a seguir teniendo 22 ministerios, 5 de los cuales han recaído en Sumar, el mismo porcentaje que tenía Podemos en la anterior legislatura. 12 de las carteras van a estar ocupadas por mujeres. Vamos a ver aquí las caras de los nuevos y también de los que repiten en el gobierno de esta nueva legislatura. El presidente del gobierno ha premiado a su núcleo duro al ascender a María Jesús Montero a una vicepresidencia y al dar más competencias también a Félix Bolaños, que se convierte en superministro, le llaman ahora, al sumar justicia a la cartera de presidencia. También va a premiar a Pilar Alegría, ministra de Educación, que también llevará deportes y será la nueva portavoz del gobierno. Se estrenan en estas lides el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el canario, también la ministra de Igualdad, Ana Redondo. El resto repiten en cartera o la cambian. Y Sumar mantendrá los 5 ministerios que tenía Podemos en el anterior gobierno. Podemos no va a tener ministerios, pero sí Más Madrid, con Mónica García, que será ministra de Sanidad, o Izquierda Unida, con Sira Rego, que va a Infancia y Juventud. Además, Ernest Urtasun será ministro de Cultura y Pablo Bustinduy de Derechos Sociales. Todos ellos jugarán o prometerán su cargo ante el rey Felipe VI y lo harán mañana martes. Bueno, 22 ministerios en esta nueva legislatura, pero vamos a echar un poco la vista atrás. Nos vamos a la época de José María Aznar, en el año 1996 a 2004. Ahí la cifra bajaba de esos 22 ministerios que tenemos ahora mismo, la cifra baja a 15 ministerios. Con Zapatero se llegaron a alcanzar los 17 ministerios de máximo, pero también llegaron a tener 15 ministros. En la 10ª legislatura, con Mariano Rajoy, se redujo de nuevo esas carteras, se hizo con 13 ministerios. En la siguiente legislatura que tuvo Mariano Rajoy se eliminaron 2 y hubo 11 carteras. Con la entrada de Pedro Sánchez, las carteras ministeriales se aumentaron, comenzaron con 17 y acabaron con 22, que vuelven a revalidar ahora en esta nueva legislatura, la 15ª ya. Bueno, pues la secretaria general del Partido Socialista aquí en La Rioja ha hecho una valoración de la formación de este nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Concha Andreu ha destacado que se van a mantener nombres como José Manuel Álvarez, Félix Bolaños o Luis Planas, con los que cuando era presidenta ha trabajado y de los que ha destacado que saben negociar de tú a tú. En los nuevos nombres ha destacado el de la navarra Elma Said, de la que ha dicho es una extraordinaria profesional. Nombres en definitiva, ha asegurado que van a ser buenos para La Rioja. Escuchen. A mí me ha parecido muy interesante que se mantengan los ministros que ya estaban. Son personas que la verdad yo estoy muy contenta porque las conocemos y sabemos trabajar con ellas de tú a tú, y eso es bueno para La Rioja. Estemos gobernando o estemos en la oposición, es bueno para La Rioja. Bueno, pues los ministros por un lado, y esto que continúa el domingo por ya 17ª noche consecutiva. Cientos de personas se aproximaban a la calle Ferraz de Madrid, donde se ubica, ya lo saben, la sede nacional del PSOE, para protestar contra la ley de amnistía que han pactado los socialistas y también los independentistas catalanes para investir presidente del gobierno a Pedro Sánchez. La manifestación ha sido de las menos numerosas de estos días. Apenas congregaban a 400 personas en su máximo momento. De hecho, la protesta apenas duró 2 horas. Y manifestación multitudinaria también este fin de semana contra la amnistía, en este caso en la Plaza de Cibeles en Madrid.
Tras el éxito de las movilizaciones del pasado domingo, este sábado 18, también miles de personas, como ven, se manifestaban en la capital de España para dejar claro que una importante parte de nuestro país no admite la rendición ante los separatistas. Y otra manifestación, en este caso en Vizcaya, EH Bildu reivindica el muro levantado contra la ultraderecha con una gigantesca manifestación en Bilbao. Miles de personas acudían a la convocatoria de la coalición soberanista en la capital vizcaína. La movilización llevaba en la cabecera una pancarta en la defensa de la nación vasca. Autonomía kalea betetzea. Beste behin egin dugu. Bilbora etorri gara Euskal Herriko hainbat txokotatik nazioa garela esan. Y les contaremos también que esta mañana ha arrancado el juicio contra los acusados por el crimen de Ihsan Adur, el joven de 34 años que fue asesinado en abril de 2021 en el Parque del Ebro. En la primera sesión de un juicio por jurado popular, el que ya se ha alcanzado un acuerdo al reconocer los acusados los hechos. Los 4 acusados han respondido a las preguntas del fiscal y también a sus abogados. ¿Usted se arrepiente de estos hechos? Bastante. ¿Usted pide perdón a la familia? Se lo pido. ¿Está arrepentido de esta conducta reprochable que está siendo juzgado? Sí, estoy muy arrepentido. Me gustaría dar mis más sinceras disculpas a la familia. Bueno, pues mañana continúa también este juicio y les contaremos aquí en Punto de Encuentro que La Rioja se va a convertir entre el 22 y el 24 de noviembre, es decir, esta semana, en sede mundial del enoturismo. Un escaparate internacional en el que expertos de diferentes ámbitos y países debatirán sobre el presente y el futuro del sector. Nuestra comunidad acoge este importante evento con el objetivo de que estos visitantes descubran también uno de los destinos con más potencial que existe hoy en día, nuestra comunidad. Estamos hablando de 350 expertos, pero 350 prescriptores también en potencia, que cuando salgan de aquí van a poder hablar mucho más y mucho mejor de nuestra tierra y de sus posibilidades. Creemos que es una oportunidad de altísimo carácter multiplicador. Y vamos también con datos. La Rioja registró 620 denuncias por violencia machista de enero a septiembre de 2023. Son 43 más que en el mismo periodo de 2022. Son los últimos datos del balance anual de la delegación del Gobierno que se ha presentado hoy mismo, a pocos días de la celebración del 25N. La delegada del Gobierno ha calificado de preocupante las denuncias interpuestas por mujeres menores, atentos, de 20 años y menores también de edad. Sí, según los últimos datos de la delegación del Gobierno, de enero a septiembre de 2023, La Rioja registró 620 denuncias por violencia machista, 43 más que en 2022. De las denuncias de 2023, 45 fueron interpuestas por mujeres menores de 20 años y 12 de ellas eran menores de edad. La delegada del Gobierno ha recordado que en los 9 primeros meses del año una mujer ha sido asesinada y 5 han sufrido lesiones graves y ha insistido en la necesidad de educar en valores de igualdad y contra la violencia machista. Resulta preocupante las 45 denuncias interpuestas por mujeres menores de 20 años, en el caso de La Rioja, y 12 de ellas en concreto son menores de edad. Estamos viendo, como sociedad también, que entre los más jóvenes se están produciendo situaciones de violencia de género que son o resultan inconcebibles, ¿no? Bueno, pues enseguida analizamos estos datos aquí en Punto de Encuentro y lo vamos a hacer con la jefa de la Unidad contra la Violencia de Género en la delegación del Gobierno. En unos instantes damos la bienvenida aquí a Cristina Peña Sánchez. Hasta ahora.
Bueno, pues lo hemos visto hace unos instantes. Vamos a hablar de esos datos de la violencia de género aquí en La Rioja. La Rioja registró 620 denuncias por violencia machista de enero a septiembre de este año, 43 más en total que en el mismo periodo de 2022. Son los últimos datos del balance anual de la delegación del Gobierno que se ha presentado esta mañana y a pocos días de la celebración del 25N. La delegada del Gobierno ha calificado de preocupante las denuncias interpuestas por mujeres, escuchen, menores de 20 años y menores de edad. La Rioja registró 620 denuncias por violencia machista de enero a septiembre de 2023, 43 más que en el mismo periodo en 2022. Son los últimos datos del balance anual de la delegación del Gobierno, que este año ha resaltado la importancia de educar en valores de igualdad entre los más jóvenes. Estamos viendo, como sociedad también, que entre los más jóvenes se están produciendo situaciones de violencia de género que son o resultan inconcebibles, ¿no? Y ponía así el foco en las denuncias interpuestas por mujeres menores de 20 años y menores de edad. Resulta preocupante las 45 denuncias interpuestas por mujeres menores de 20 años, en el caso de La Rioja, y 12 de ellas en concreto son menores de edad. Un balance de la delegación del Gobierno que ha recordado también a la mujer asesinada en 2023 en La Rioja, en un año en el que se han registrado 680 casos de seguimiento policial activo, 12 de ellos de riesgo alto. Tenemos por un lado más visibilización, más recursos, más personal experto, pero por otro lado seguimos teniendo asesinatos, y uno es, como lo ha comentado, de los 52 que hay frente a los 49 en todo el año del 2022, y con una víctima en La Rioja, una mujer asesinada. Ha insistido en que denunciar es fundamental para que se ponga en marcha el proceso de protección y ayuda a la mujer víctima de violencia machista. Estos datos está ya con nosotros Cristina Peña, ella es jefa de la Unidad contra la Violencia de Género, la veíamos en las imágenes. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Bueno, el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de Género se celebra el próximo día 25 y siempre, ¿no?, durante estas fechas, en esta semana, la delegación del Gobierno, bueno, pues saca este informe, ¿no?, de lo que ha sucedido a lo largo del año. Si analizamos los datos que se han dado, son 620 denuncias y son 43 más que el año pasado. Sí. Yo recuerdo también que en 2022 también fueron más que en 2021. ¿A qué se puede deber? A ver, podemos analizar este dato de dos maneras, ¿no? Una, que es la más preocupante, y es que la violencia de género sigue existiendo, porque es una causa totalmente estructural. Hay una diferencia entre mujeres y hombres, y es una violencia que se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, generalmente, bueno, en el caso de la violencia machista, por sus parejas y sus exparejas, y eso demuestra, pues, que es una violencia estructural y patriarcal. Pero por otro lado podemos ver cómo se visibiliza más y por eso se denuncia más, porque que no haya denuncias no quiere decir que no exista la violencia, y habiendo denuncias tenemos más información, tenemos más protocolos de actuación y muchísimas más medidas para proteger a las víctimas. El año pasado, con la ley del solo sí es sí, podríamos decir que la ley reconocía como víctimas de violencia de género a las agredidas fuera de la pareja, que es lo que estabas contando ahora, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo la situación o cómo se contabilizan? Bien, a raíz de esta ley. Lo que se ha pretendido hacer con la ley del sí a sí, más allá de todo lo que es la connotación política, es otorgar a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia sexual, las mismas medidas y protección y reconocimiento que se hizo con la Ley Orgánica del 2004 para las mujeres que sufrían violencia de género. ¿Cuál es la violencia de género? La violencia de género es la que sufre una mujer por medio de su pareja o expareja, en el contexto de una relación afectiva. Y esto es interesante porque España es un país pionero en este sentido, ya que con la Ley Orgánica del 2004 puso este concepto de violencia de género sobre la mesa, y una vez que tú estableces un problema, lo nombras, recopilas datos, estableces medidas más específicas. A diferencia de otros países en los que hablan no tanto de violencia de género para el tema de la relación afectiva, sino violencia intrafamiliar, violencia doméstica, se sigue vinculando un poco a ese ámbito privado de lo que es la familia, ¿no? Y hay que sacarlo, y eso creo que es un avance que ha hecho España. Y en relación, perdona, por lo que me preguntabas, existe
violencia de género, pero existen otros tipos de violencias y una de ellas es la violencia sexual. Entonces lo que se pretende es ampliar ese ámbito de protección y adaptarse o ajustarse al Convenio de Estambul que España ratificó en su momento y que hay que cumplir como legislación internacional. ¿Cuál es el dispositivo que se pone en marcha una vez que una mujer denuncia ante la policía haber sido agredida? Pues en función de, o sea, existe siempre una primera valoración que lo hace la Guardia Civil o la Policía Nacional o local en función del territorio. Es muy interesante esto porque la Guardia Civil suele trabajar, bueno, trabaja fuera de lo que es Logroño, ¿no? Y destaca que el 55% de las denuncias se centran o se gestionan por Guardia Civil, es decir, que el ámbito territorial influye más que en Logroño. Bueno, dicho esto, se establece una valoración de riesgo con unas encuestas que se le hacen a la mujer, no se le hacen como una especie de encuesta directa, sino que se va tratando a la víctima pues, para contestar para contestar una serie de preguntas y de manera automática te establece una valoración de riesgo que puede ser no apreciado porque todavía no se tiene información, bajo, medio, alto o extremo. Si se categoriza una mujer como riesgo extremo, tiene protección permanente las 24 horas. Si se cataloga como riesgo alto, pues ya tienen que estar valorando cada día. Entonces hay un seguimiento diario de esas mujeres para establecer protocolos de actuación. Y una vez que ya se denuncia además, pues entran en marcha pues, todos los mecanismos de asistencia jurídica gratuita y la posibilidad también pues, de solicitar determinadas ayudas que se reconocen a las mujeres que son víctimas de violencia machista. Hablabas que la Guardia Civil controla o gestiona las de violencia de género un 50 y tanto por ciento. El 55% de estas 620 denuncias. De esas 600. ¿Y el resto se producen aquí en la capital? No, a ver, es que no sé sí, si bueno, sí, perdona. Bien. No, sí, el 55% gestiona Guardia, o sea, están gestionadas por Guardia Civil y el 45% por Policía Nacional y local en Logroño, claro. Sí. Entonces, ¿existe a lo mejor o es mayor la violencia en el ámbito rural que en Bueno, en este zonas? caso sí que hay una diferencia por zonas. Los datos son quizá más altos en la Rioja Baja que en la Rioja Alta, y luego también es cierto que Guardia Civil lleva Villamediana, y Villamediana es una ciudad, por así decirlo, no dormitorio de Logroño, ni mucho menos, pero sí que es cierto que es la gente de Logroño la que vive en Villamediana, y eso lo lleva Guardia Civil. Entonces ahí el dato quiere decir que en Logroño pues, hay más incidencia. Bueno, muchos de los asesinatos por motivo de género no acaban en las estadísticas debido también a la disparidad de criterios en los distintos países a la hora de contabilizarlos y también de definirlos. ¿España dónde se encuentra en este momento? Pues España, con la Ley Orgánica del 2004 y la Ley Orgánica del CSI, es uno de los referentes, insisto, porque tiene un tratamiento homogéneo y porque visibiliza datos. Entonces, el problema es establecer términos comparativos con otros países a la vez del tratamiento. En este caso, dentro de lo que es la encuesta europea, que salió hace nada, yo creo que salió a finales de octubre, sí que ahí categoriza por distintos tipos de violencia y establece violencia doméstica, violencia intrafamiliar, y luego está violencia en el contexto de la pareja o expareja, y es donde nosotros ahí tenemos los datos. Entonces, en ese sentido ha hecho mucho, y sobre todo hay que resaltar que España, el Gobierno de España en el 2017 hizo un pacto de Estado contra la violencia de género, lo cual hubo un consenso unánime, que no es fácil en la situación actual establecer un consenso de todas las fuerzas. Se hizo en el 2017, tanto en el Congreso como en el Senado, y se adoptaron casi 300 medidas en 10 ejes, y recientemente también ha salido un informe que ha evaluado esa implementación del Pacto de Estado entre el 2008 y el 2022. Y con un porcentaje de ejecución muy elevado, casi entre el 60 y el 70% de las medidas implementadas. Y uno de los ejes es fundamental el tema del seguimiento y los datos. Por eso es tan importante y tan pionero España, porque tiene lo que medir. Y cuando tienes lo que medir, diagnosticas el problema y también adoptas las medidas. Bueno, pues vamos con algunos de los datos más concretos que se han dado. Algo que hemos visto y que hemos señalado además, que nos llamaba mucho la atención, es la edad, tanto de las denunciantes como de los denunciados, ¿no? Sí, a ver, los porcentajes son entre los 30 y los 40 años, en las mujeres quizá baja un poco, entre los 20 y los 40, los hombres más se centran en los 30-40, pero sí que es alarmante lo que me comentaba la delegada, que están aumentando las denuncias de mujeres menores de 20 años y también de menores de edad.
que han aumentado un 7%, y es lo que dices tú, cada vez también pues va aumentando. Dato, pues sí que es alarmante, porque por muchos recursos sigue siendo pues una lacra, sigue habiendo mujeres. Este año es especialmente duro porque hay 53, el año pasado había 49 y todavía queda un mes y pico en Navidades, que siempre son épocas. Entonces, por lo que es el tema es que al final, lo hablábamos también, se denuncia. Entonces, al denunciarse también se visibiliza, y creo que en este sentido es importante, y es una de las cosas también que recoge la ley del sí es sí, es que se establecen se categoriza, se tipifica distintos tipos de violencia, porque siempre se ha generalizado la violencia de género como el maltrato físico, y es que de las denuncias el 50% muchas veces no tiene lesiones. ¿Y eso a qué lleva? Pues a que hay otro tipo de violencia, la violencia psicológica, que es la mayor catalogada, casi con un 30%. Luego viene la violencia física, pero también hay violencia económica, hay violencia sexual, hay violencia vicaria. ¿Qué pasa con esto? Pues que yo creo que en el caso de las mujeres, y voy un poco a tu pregunta, que parece decir que me puedo... de las menores, yo creo que somos muy conscientes ya que la violencia física es violencia, porque antes permanecía en el ámbito de lo privado, otra generación, es lo que estaba en casa, quizá no se denunciaba, no se visibilizaba. Ahora somos muy conscientes de esos, pero quizá no somos tan conscientes de la violencia psicológica, humillaciones, acusarte de que tienes una infidelidad, de que estás con otra persona, aislarte de tu grupo de amigas y de tu familia, violencia digital, que es una de las que estamos viendo fundamentalmente con los ciberataques más a nivel sexual, el sexting, ¿no? Todas estas cuestiones que sí que están entre la gente más joven y que no son conscientes. O sea, sí que es muy consciente de la violencia física, pero la gente más joven, las personas jóvenes no son tan conscientes de la violencia psicológica y digital. ¿Qué hay que hacer entonces para eso? Porque... Educación, prevención, incrementar las campañas de sensibilización, cuanto más jóvenes mejor, porque al final es un problema estructural y hay que invertir sobre todo en nuestros jóvenes, que son maravillosos. Y sobre todo también empezar a poner nombre a determinados tipos de delitos digitales, ¿no? Y para eso yo sé que cada vez más en los distintos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se están reforzando muchísimas esas unidades, no solo digital, sino con esa sensibilización con género. Creo que hay que enseñarle mucho a los jóvenes a usar los móviles, sí, ¿no? Hay que tener muchísimo control, pero unas veces los padres tienen miedo de decir yo no puedo estar controlando, o está muy feo, ¿no?, que unos padres estén todo el día controlando el móvil, pero bueno, pero hay que hacerlo, sí, ¿no? Lo mismo, a ver, lo que es el control parental existe para algo, y sobre todo también pues dar la confianza, que yo no soy experta, no soy psicóloga, ni soy trabajadora social, ni educadora, pero sí que entiendo que en la confianza y en hablar, y sobre todo pues eso, que los controles parentales están para algo dentro de lo que son y hay que verlo, porque otra de las cuestiones que han salido mucho con el tema de las manadas y con lo que es el aumento de la violencia sexual es con el tema del porno, y es que hoy en día es muy fácil acceder al porno, pues no pasa nada por informarse sobre el control parental. Nosotros desde la Delegación de Gobierno, en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hacemos unas jornadas todo lo que es en los primeros 4 meses del año con el plan director, y vamos a formar a jóvenes y también a los distintos profesores sobre pues, el ciberacoso, lo que es la violencia de género, pero también pues, todo el tema de las bandas, etcétera, la delincuencia en menores. Y la idea un poco también es sensibilizar o formar a los padres sobre todo el tema del control y de la utilización de las redes, que cada vez se demanda más. Denunciamos más también porque se ha perdido un poco esa vergüenza que decías antes, que todo se quedaba en el ámbito privado, ¿no? Se ha hecho público. Lo que antes era un delito privado y de la casa, ahora es un delito de todas, porque es una consecuencia que impacta en la sociedad y es un problema de todos. Es más, es un delito público como tal, que hay que diferenciar entre delitos privados, semipúblicos. Hay una obligación de continuar con los procedimientos. Por eso es súper importante denunciar, pero también hay una continuidad porque es un delito público. ¿Ya ha variado con el tiempo, con los años, el perfil de la mujer maltratada? Me temo que no. Y otro de los datos que viene, a ver, sí que hay perfiles distintos en función de las edades, en función de pues, si es el ámbito rural o es en las ciudades,
Pero, por ejemplo, otro de las... O sea, yo, y una vez más, sin ser experta en análisis sociológico, pero sí que en la encuesta europea sí que había 3 variables que me parecieron muy interesantes. Una es que las personas, las mujeres en situación de discapacidad sufren un 50% más frente al 28% que eran las mujeres que no tenían discapacidad. O sea, hay una incidencia, hay un perfil muy concreto. A nivel, sin embargo, de estudios era como 20, 25, 25 menores, o sea, primaria, ESO, estudios intermedios y estudios superiores, ahí no había casi apenas diferencia. Y en la territorialidad sí que había como más porcentaje de mujeres en grandes ciudades y medias, pero también creo que en las zonas rurales es más difícil denunciar, en los pueblos pequeños. Pero eso ya es una valoración mía. Que al final, por eso allí la labor de la Guardia Civil, de prevención, de acompañamiento, pues es muy importante. En estos momentos hay 680 casos con seguimiento policial activo, 11 son de riesgo alto y 1 de riesgo extremo. ¿Ha variado estos datos con respecto al año pasado? ¿Hay más personas en riesgo que el año pasado? Sí. O sea, hazte una idea que la proporción del 7% va un poco en paralelo. El año pasado no me suena porque yo no pero de ver los informes no me suena que había ninguno de riesgo extremo, ¿vale? Pero eso varía mucho, o sea, porque como luego uno hace un riesgo extremo, haces una valoración diaria, pues pueden ir variando, entonces puede que si hubiera o no. Pero al final, pues eso, la proporción del 7 que aumenta, pues también va un poco en proporción los distintos porcentajes de valoración. ¿Y la reincidencia de los agresores? Esa es otra también. Sí, eso es uno de los datos que yo saqué pues al final cuando estás ahí cocinando los datos ves que es que casi el 23%, yo pensaba que no me iba a acordar de pero sí se te quedan ahí, tienen más de una víctima. O sea, no es tanto el persistente, que persiste en la violencia con la misma pareja, y luego los que tienen sino varias víctimas. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Cristina. Hemos analizado un poco la situación aquí en La Rioja. Lamentablemente este año sí que tenemos una víctima mortal, esa joven de 35 años, además con 3 niños pequeños, ¿no? Que por cierto, esos niños se quedan a manos de la comunidad. Sí, en principio, claro, se habla con las familias y hay que ver, sobre todo, velar el interés del menor es el principal. Entonces, en ese sentido, pues se coordinan tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con los servicios sociales de la comunidad autónoma, pues con todo el tema de pues también la Dirección General de Justicia que lleva toda la protección, los procesos de nacionalidad, pues sí. Ahí se vuelcan, porque el menor es lo más importante. Y en este caso no había denuncias previas. Por eso la importancia de denunciar, porque yo entiendo que es un proceso complicado y que cada mujer tiene sus tiempos y por eso es interesante acudir, pero también con una denuncia empieza todo el protocolo y además es que estamos aquí para ayudar. Al final, ¿no? Y además hay un dato y no quiero alargarme mucho más, que también venía en la encuesta europea, donde casi el 76% pedían ayuda en las mujeres, es decir, cada vez hay más conciencia y eso es un dato positivo a pesar de todo lo que hay todavía que avanzar. Bueno, pues nos quedamos con eso. Cristina Peña, muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con todos ustedes y con la tertulia. Hasta ahora mismo. Bueno, pues son ya las 9:32 de la noche. Vamos a saludar a la mesa. Está con nosotros Paco Martín Losa. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, encantado. Está con nosotros también Olivia. ¿Qué tal? García, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Bienvenida. noches. Y está con nosotros también Rubén López Galilea. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer.
Bueno, pues vamos a hablar de este nuevo gobierno que hemos conocido hoy. Esta mañana Pedro Sánchez ha nombrado ya a quienes van a ser sus ministros. Ahí le estamos viendo las caras. 4 meses después de celebrarse las elecciones y tras apenas 4 días como presidente, ha nombrado a su gabinete, en el cual hay 17 ministros del PSOE y 5 de Sumar. Ha diseñado un gobierno continuista centrado en el PSOE. Ha tirado de su partido, de perfiles más políticos para una legislatura que se prevé convulsa. Vamos a ver este pequeño resumen. Félix Bolaños se convierte en uno de los hombres clave del nuevo gobierno, ya que a su ministerio de la presidencia se suma también Justicia, un departamento fundamental en la legislatura marcada ya por la ley de amnistía. Sigue al frente de sus ministerios Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles, José Manuel Álvarez, Luis Planas, Pilar Alegría, que añade además el cargo de portavoz, y Diana Morant, que al Ministerio de Ciencia se suma Universidades. También se mantiene como ministra Isabel Rodríguez, pero cambia cartera y asume Vivienda y Agenda Urbana. Y José Luis Escrivá pasará a ser ministro de Transformación Digital. Y como nuevos ministros se ha confirmado el Masaiz como titular de Seguridad Social, Ana Redondo, que sustituye a Irene Montero al frente de Igualdad, el expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres como ministro de Política Territorial, el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu, que será ministro de Industria, y el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, asume Transportes. En cuanto a los ministros de Sumar, además de Yolanda Díaz, estarán en el nuevo gobierno Mónica García como ministra de Sanidad, Pablo Bustinduy al frente de Derechos Sociales, Ernest Urtasun como titular de Cultura y Sira Rego, que tutelará Juventud e Infancia. 4 meses después de las elecciones generales del 23 de julio, los españoles ya conocen los nombres de su nuevo gobierno. El anuncio del nuevo gobierno de Sánchez ha sido la noticia del día y han sido muchas las reacciones a los nombres elegidos. La crítica ha llegado desde Podemos y Partido Popular. Un gobierno para tramitar la amnistía y para que el independentismo siga campando a sus anchas. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han echado a Podemos del gobierno y esto es un grave error. A Esquerra Republicana no le ha gustado la continuidad de Grande Marlaska. En un ministerio pues de la relevancia y la sensibilidad del Ministerio del Interior, nos parece que lo que debería de haber al frente es alguien comprometido con los derechos humanos. Para otros dirigentes, los nombres de los nuevos ministros eran motivo de alegría. No podemos estar más orgullosos. Yo desde luego de Elma no tengo más que buenas palabras. Desde el mundo empresarial, agrario y social han mandado sus mejores deseos al Ejecutivo, al tiempo que ya les han puesto deberes. Lo que esperamos es ver cuáles son las iniciativas del gobierno. Mientras tanto, a mí, si es uno o es otro, pues es como en los partidos de fútbol. Pediría sencillamente diálogo, pido diálogo de verdad, por Dios, pido que el sector agrario haga un análisis. Mañana, con la jura de los cargos y el traspaso de las carteras, arrancará el tiempo de un gobierno con aire continuista y elevando el perfil político que hará frente a una legislatura complicada. Bueno, pues enseguida vamos con esas reacciones que acabamos de escuchar, pero empezamos por ti, Paco. ¿Qué te ha parecido el nuevo gobierno, esos ministros? Algunos repiten, cambian de carteras. Hombre, este es un gobierno nuevo viejo, te diría yo. Y ya había empezado bien Sánchez, porque iba a hacer un gobierno, un gabinete de reducido. Se ha quedado en los 120, en los ministros que ya tenía, 22. Y ha hecho algo que tenía metido en la cabeza y les ha hecho purgar, y es cargarse, fulminar totalmente a Podemos. Núcleo duro, como es la gran figura que es Félix Bolaños, que es el mentor de la reforma del Código Penal, de todas las reformas que se han producido en los últimos tiempos, y sobre todo es el gran creador de la amnistía. Y por último, yo diría que este es un gobierno donde va a haber cambios. Es decir, fíjate, lo digo, aventuro que si Calviño consigue el beneplácito de los países del norte de Europa, pues irá a presidenta del Banco de Inversiones, y tiene que cambiar.
La gente habla de que Escrivá sería el sucesor suyo, ¿no? A mí me parece que no da, aunque fue presidente de la autoridad fiscal independiente, pero no le veo yo como el hombre sustituto de Calviño, ¿no? Y luego, pues, ahí la señora Yolanda Díaz se ha quedado con las manos un poco vacías porque aspiraba a ser ministra de Trabajo y de Industria o ministra de Trabajo y de Seguridad Social, y no ha sido de ninguna de las dos cosas, se ha quedado solamente con ella sola. O sea, ha sido piensas que ha sido una de las que no han sido premiadas, ¿no? Como tiene, otros que sí que... No sé, tiene trabajo y economía social, creo que está muy bien, y una vicepresidencia, ¿eh? De las 4 que Sánchez ha nombrado, una de ellas es Yolanda Díaz. Yo creo que es buen premio, y sobre todo, creo que lo más importante es dejar a su núcleo, o por lo menos una serie de gente afín a ella, dentro de los diferentes ministerios, más allá de Sira Rego, que es verdad que es la parte, como quien dice, de Izquierda Unida, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres ya bueno, no sé si la pregunta se la has hecho, Paco, pero también puedo contestar. Creo que sí, insistir en que es verdad que todos pensábamos que igual Sánchez iba a hacer un guiño, igual la ciudadanía iba a reducir el número de ministerios, porque es verdad que no pensábamos, es que lo dijo él. Bueno, pero también ha dicho tantas cosas que luego también es cierto que la realidad luego es otra, ¿no? Que empieza bien, claro, bueno, yo ahí ya no me voy a meter, ¿no? Pero sí que es verdad que es cierto que al final deja los mismos números de ministerios, cambia, hace pues a unos les pone unas cargas, a otros les pone otras, pero sí que es verdad que para mi gusto creo que es demasiado un Consejo de Ministros muy amplio, sobre todo para la legislatura tan complicada que tiene, que luego eso al final son demasiadas voces que en un momento pueden convertirse en voces críticas, ¿no? Más allá, digo, de lo que pueda pasar, ¿no? Luego ya, si queréis, nos podemos meter en nombres. Es cierto que es continuista, porque es verdad que deja a los 6 que le iban acompañando desde el 2018, que son Teresa Rivera, Nadia Calviño, Fernando Grande Marlaska, Luis Planas y Margarita Robles, si no me equivoco. Entonces, claro, yo creo que también es muy inteligente por su parte rodearte de tus afines los más próximos, ¿no? Para los que son... No vas a poner a los enemigos. No, pero es verdad que es cierto que podías haber elegido otro tipo de gente, ¿no? Luego hay otros que salen premiados, como Óscar Puente, que es como un pago a los servicios prestados, ¿no? Y yo creo que más o menos lo importante es un ejecutivo, pero yo creo que en este caso va a ser más importante casi en esta legislatura los grupos parlamentarios. Tener el control sobre los grupos parlamentarios, quién pongas de cabeza, porque te va a tocar negociar mucho, ¿eh? O sea, entonces eso va a ser muy importante en la legislatura. Olivia, luego enseguida vemos algo que tú dices, que 22 carteras te parece mucho. Hemos hecho también una retrospectiva, echando un poco la vista atrás, cuántas carteras tenían pues el gobierno de Aznar, de Zapatero, de Mariano Rajoy, ahí lo estamos viendo. Esos son los máximos que han llegado a tener, ¿no? Y incluso se ha llegado en alguna ocasión a 11, pero bueno, ahí hemos puesto en esas etapas hasta dónde han llegado, 15, 17, 13 y 22 de Sánchez. Yo creo que en la situación actual hay cosas difíciles, como son esos 13. A mí ahora mismo, tal como está España, tal como está el gobierno, me parece muy difícil esas cifras tan bajas. Había hoy personas también pues hablando de Milei, ¿no? 8 ministerios en Argentina, a mí me parece una barbaridad absoluta gobernar un país con 8 ministerios, pero desde luego también creo que mantener los 22 tampoco lo termino de entender, y evidentemente sus motivos tendrá, porque lo que creo que ha dejado claro es que siempre hay algo detrás, ¿no? de Pedro Sánchez. ¿Qué lectura haría yo? Bueno, pues eso, pues el altísimo perfil político. Evidentemente va a ser una legislatura, dure lo que dure, de muchísima dialéctica política, va a ser obligatorio. Destacar también, como lo ha destacado el presidente, pues la presencia de mujeres. Creo que no ha sido algo casual, ¿no? Las 4 vicepresidencias, además, y una mayoría de mujeres en el gobierno. Me parece muy significativo pues ese peso de Bolaños, cuando la amnistía ha sido sin duda la clave en esta formación de gobierno y ha sido la persona que ha llevado adelante toda esta negociación.
Pilar Alegría como portavoz, la verdad es que a mí me genera bastantes dudas. Es algo que. Sí, la hemos visto por aquí y la conocemos. Sí. Y es cierto que. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una de las favoritas de Pedro Sánchez. Sí, pero bueno, yo en la portavocía, pues la verdad es que veo más otro tipo de perfiles. No termino de ver. La veo más un perfil político que, bueno, evidentemente igual ahora se necesita una portavocía muy política, también es verdad. Y luego creo que sí que es evidente, yo es lo que decíamos, yo creo que Yolanda Díaz tiene un peso importante en este gobierno porque ha sido ella la que ha derrotado a Podemos. No ha sido Pedro Sánchez, no ha sido el gobierno, ha sido el pulso que Yolanda Díaz ha echado desde Sumar y que evidentemente lo ha ganado porque es que además creo que lo ha hecho muy consciente de, quiero decir, hay nombres que vienen de esa escisión que se fue con Errejón. Hay nombres importantes, eso como Mónica García o como Pablo Bustunduy. Ernest Urtasun es una persona de la que se habla muy bien en Europa. Yo de hecho pensaba que a lo mejor podía tener otro tipo de competencias. Yo luego si quieres te hago una crítica de otra cosa con Urtasun. Termina, perdón. Y a mí sinceramente lo que me ha sorprendido y me ha disgustado es la continuidad de Marlaska. Es algo que evidentemente, insisto, también sus motivos tendrá. Mi sensación es que Marlaska hasta hace unas semanas estaba totalmente fuera del gobierno y que este movimiento de mantenerlo en el gobierno responde mucho a las protestas, supongo que hablaremos también de eso, a las protestas que ha habido en estas últimas semanas y a los ataques durísimos personales que ha habido hacia Fernando Grande Marlaska, y creo que eso ha sido un paso adelante de decir se queda y se queda en esta posición. Pero no me extrañaría que de aquí a unos meses sea uno de los cambios de gobierno. No sé si de cara a las elecciones europeas o a cualquier otro puesto, no me extrañaría que sea... País Vasco quizás también podría ser. Podría ser. Que coincidiesen que va a haber cambios, ¿no? Hombre, pero o sea, Marlaska está más quemado que la pipa en indio. Yo creo que Marlaska hace 2 semanas apenas estaba fuera del gobierno para todo el mundo. O sea, no es cómodo para ellos, no es cómodo para la oposición y no es cómodo para sus socios de gobierno. O sea, no es una persona ahora mismo que creo que pueda aportar más allá, insisto, de esa posición de decir, bueno, estamos contigo y hasta cuándo no. Urtasun, quería hablar de Urtasun, pero vamos, es un tema personal, lo voy a decir. No conozco a Ernest Urtasun de nada, pero me preocupa porque Ernest Urtasun, una de sus cuestiones que ha estado hablando siempre es antitaurino, ha sido munidor de varias leyes en contra de los toros y tiene justo la cartera que es cultura que lleva a los toros. Entonces, a mí eso me preocupa. Claro, como taurino. Como taurino también, porque al final es un tema que se ha estado debatiendo. Podría pasar con cualquiera, me imagino que 222 puede haber 19 que sean antitaurino, pero justo el que tenga el tema de los toros me parece bastante preocupante. O sea, ¿tú crees que ha sido con toda intención y todo? Hombre, no creo que justo los toros pesen tanto, pero también es casualidad. O sea, le pones en cultura también a una persona que es declarado de los verdes, antitaurino, entonces igual también tiene algo que ver eso, porque ya sabemos que el animalismo en el gobierno anterior ha sido una de las señas de identidad. Entonces, pero en eso tendrá mucho que ver la oposición, teniendo en cuenta que el PP tiene 12 autonomías, la mayoría de los grandes ayuntamientos. O sea, que si quiere hacer oposición a este caso concreto de los toros, se va a encontrar con una piedra un poco... Estaremos vigilantes, por si acaso. Hay otro detalle, yo creo, y es el relevo en el Ministerio de Igualdad. Se ha puesto al frente del Ministerio de Igualdad a una abogada. Después de todo lo que ha pasado en el Ministerio de Igualdad, después de los errores de la ley del solo sí es sí, creo que tampoco es casual. Sí. Y bueno, y en el caso de Óscar Puente, yo más allá de un premio también creo que en el debate se reveló como un muy buen parlamentario para... pero para sacudir, esos perros de presa, pero todo partido necesita... Algunos no dicen que es muy buen parlamentario. No, pero, o sea, muy bien parlamentario en el sentido de... a defender lo suyo. Yo creo que todo partido, bueno, y quienes llevamos tiempo en esto, todo partido necesita su pitbull, entiéndanme bien entendido. Y creo que se reveló en esa figura como, bueno, o sea, hay perfiles mucho más políticos y mucho más moderados dialécticamente. Entonces yo creo que en algún momento, con la oposición que va a tener... Oye, ¿no crees que, por ejemplo, Igualdad tenía que ir junto a Infancia y Juventud, incluso? Por aquello de
de que siempre hay que trabajarlo desde abajo, porque luego nos vendrá muy bien la transversalidad, todo esto es transversal, pero al final yo creo que no hubiera pasado nada. Sí, pero es que igualdad entonces ocupa todos no, pero te quiero decir que porque si hay que trabajarla también desde la base, es la manera de la infancia y la juventud, es otra manera. Pero es que desde la infancia y la juventud hay que trabajar muchas cosas. O sea, yo creo que la igualdad tiene que tener un peso muy importante y que desde ese peso importante se vigile la transversalidad en todo el resto de áreas de gobierno. Entonces, bueno. Bueno, ¿no habéis echado en falta a nadie en ese gobierno? ¿Pensabais que podía haber alguna sorpresa riojana? Bueno, siempre. Yo creo que de los tiempos de Pedro Sánchez siempre se ha hablado que iba a haber un ministro riojano, ¿no? La agricultura, siempre nos dan la agricultura. Lo ha habido Javier Sáenz Cuscubiela. Hombre, no, digo desde los tiempos, por eso he dicho desde los tiempos de Pedro Sánchez, ya con Cuscubiela ya tuvimos la pequeña cota, pero ahora mismo es verdad que sí que suena, sobre todo... Y hubo otro más importante, Salvador Terán. Sí, pero estamos hablando, yo te estoy hablando desde el año 95, en el pasado más reciente, lo más riojano que ha habido ha sido Alberto Garzón, de familia riojana y como es casi riojano por accidente, en plan de broma, ¿no? O sea, vamos a escuchar a Concha Andreu, la secretaria general del Partido Socialista, que valoraba la formación de este nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Andreu destacaba que se mantengan nombres como José Manuel Álvarez, Félix Bolaños o Luis Planas, con los que cuando era presidenta ha trabajado y de los que ha destacado saber negociar de tú a tú. También de los nuevos nombres ha destacado el de la Navarra, Elma Saiz, de la que ha dicho que es una extraordinaria profesional. Nombres, en definitiva, ha asegurado que van a ser muy buenos para La Rioja. A mí me ha parecido muy interesante que se mantengan los ministros que ya estaban. Son personas que, la verdad, yo estoy muy contenta porque las conocemos y sabemos trabajar con ellas de tú a tú, y eso es bueno para La Rioja. Estemos gobernando o estemos en la oposición, es bueno para La Rioja. Lo de ser buenos para La Rioja me da mucha risa, porque es que será una casualidad, pero desde que está el gobierno socialista tenemos las inversiones más bajas de toda la historia. Hemos llegado, las últimas, que fue el último año, que ha habido una inversión de 39 millones de euros en inversiones, el más bajo de la historia. Es decir, que nos va a dar... Ha tenido oportunidades para hacerlo. Sí, ha tenido oportunidades y no lo han hecho. Yo es que preguntaría qué gobierno ha sido bueno para La Rioja, sinceramente. O sea, no, decía... Y yo quién ha invertido de verdad, porque a mí me parece muy bien los... Es que a mí es que me lo de... No, estaba haciendo referencia a las cosas que decía Andreu. Sí, pero la inversión, una cosa es la inversión anunciada y otra cosa es la inversión real. Claro, es verdad que ha habido gobiernos que han anunciado grandes inversiones en La Rioja y la realidad, ¿cuál ha sido? Escasa o nula. Al final. Sí. O arrastrada durante años y negociando continuamente. Paco, ¿no estás de acuerdo? No, es que no es así. Vamos a ver, que negociar hay que negociar siempre, pero en el papel, dentro de mes y medio, cuando salga el presupuesto general del Estado, veremos a ver dónde están las cantidades de La Rioja. Ahí es donde se verá realmente. No, donde se verá es en la ejecución presupuestaria posterior, porque... Es lo que comentaba yo, es lo que siempre pasa, pero pasa en todo, o sea, a nivel regional y a nivel nacional. Tampoco diría yo que en ese sentido ha habido retrasos muchos. Sí, eso es verdad. Pero eso sí. Pero yo creo que han sido cumplidores, pero claro, unas migajas, es decir, comparado con lo que estamos viendo de otras comunidades. Vamos a verlo. Bueno, ¿qué va a pasar con las manifestaciones que estamos viendo estos días, que continúan? Y luego, perdona, sí. me interesa el gobierno, o nos interesa el gobierno nuevo, pero a mí me interesa lo que va a hacer la oposición. ¿Cuál va a ser la postura de la oposición? ¿Cómo va a responder la oposición ante este nuevo gobierno? ¿Cuál es el frente, el objetivo o las estrategias que va a llevar? Bueno, pues en principio manifestaciones en contra de la amnistía, que siguen siendo multitudinarias como esta que estamos viendo en Madrid, en Cibeles. Unas manifestaciones que no sé hasta qué punto, tú, Olivia, antes decías que hay que denunciar, y efectivamente ha habido momentos duros para olvidar también en lo que es en Ferraz, como por ejemplo esas muñecas hinchables que salieron, que eso es vergonzoso, pero ahí hay una parte de la sociedad, ¿no?, que quiere también que se le escuche, ¿no? Por supuesto, y en todo su derecho, faltaría más. Yo entiendo que haya una parte evidentemente muy significativa de la sociedad que está en contra de este gobierno, en su derecho absoluto están de manifestarse de esta manera, no de otras maneras que hemos visto en otro tipo de manifestaciones ante las sedes del PSOE, no solo en Madrid, también en otros sitios. Yo la semana pasada estaba en las que había aquí en Martínez Zaporta, y yo sinceramente
preguntaría cuántas de las personas que había ahí sabían algo de la amnistía, porque yo solo oía insultos al presidente, proclamas racistas, xenófobas, machistas. Yo sinceramente, es que yo estuve un par de noches y yo de la amnistía escuché poco o nada. O sea, era una cosa que a mí me chocaba mucho, era un descontento evidente con el presidente, pero en un tono terrible. Yo echo en falta más condena por parte de los partidos que apoyan este tipo de concentraciones, más condena hacia ese tipo de actitudes. Insisto, a mí que se manifieste la gente en su pleno derecho, pero a mí en el año 2023 estar viendo lemas fascistas, proclamas nazis y estar viendo incluso a vicepresidentes de gobiernos autonómicos corearlas con un megáfono me parece absolutamente lamentable, deleznable y que tiene que ser condenado. Y que ahora mismo tenemos el gobierno que tenemos, nos podemos seguir manifestando lo que queramos. La realidad es que es un gobierno legítimo, lo quieran poner como lo quieran poner, porque es una democracia parlamentaria, ha conseguido una mayoría en el Parlamento, veremos hasta dónde llega, veremos qué precio nos cuesta, veremos cómo se negocia. La amnistía no es firmo este papel y vamos hacia adelante, la amnistía tiene que pasar por las cámaras. Entonces yo creo que derecho a manifestarse, sí, creo que nadie lo duda, eso está claro, y que es cierto que se van a ir diluyendo, es normal, o sea, al final la presión... 17 noches ya en Ferraz y ya va yo creo que ya anoche ya la cosa fue más calmada, y es cierto que en momentos puntuales va a seguir habiendo, lógicamente, porque ha habido siempre manifestaciones multitudinarias como la que hubo el otro día en Madrid, pero por lo menos con respeto, yo no tengo ningún problema. Lo que no es normal es lo que se prepara después, gente que viene a reventar manifestaciones, eso es lo que creo que sí que hay que condenar, y además más firmemente, como decías tú, de manera más enérgica. La manifestación es una de las armas, pero no la única. La manifestación sin violencia, por supuesto, y protestando contundentemente. Insisto, no es la única arma. Yo creo que en este caso el Partido Popular tiene, no sé, un dominio enorme del poderío político entre presidentes de comunidades, Senado. Ahí es donde yo creo que tiene que hacer oposición de verdad. Las manifestaciones estas violentas afortunadamente son minoritarias, pero todo el mundo sabemos quiénes están y quiénes las presiden. Un minuto para hablar también de la manifestación en Bilbao, en la capital de Vizcaya, en el que también, si podemos ver imágenes, contra la ultraderecha. Ahí estamos viendo y pidiendo también pues, la nación vasca, ¿no? Que se haga. Esto fue el sábado también en Bilbao. Miles de personas a reivindicar la nación vasca. Pues unos van detrás de otros también, ¿no? Sí, esto siempre ha sido así, tampoco nos sorprende, ¿no? Se ha pedido siempre, pero bueno. Ya me parece un poco raro en el tiempo que habrá una manifestación favorable al PSOE y al gobierno, pero será multitudinaria, seguro, en un tiempo muy pronto. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Lo veremos. Lo veremos, bueno, ya veremos a ver qué pasa. Pues gracias a los tres, como siempre, y a ustedes les dejo con nuestros compañeros de deportes, con Campeones. Adiós, buenas noches.